Bueno, creo que ya nos volvimos a conectar todos para culminar esta última parte para después liberarnos. Eh, no sé, hasta esta parte, alguna duda respecto a las personas, lo que la introducción, lo que es el derecho comercial, el derecho civil, la ley. Estuvo muy bien, profesor, tu explicación, o sea, muy claro lo que explicaste. O sea, puntos muy importantes y así con respuestas muy claras lo que dijiste. O sea, para mí al menos, no sé para los demás. Bueno, la última parte, la última parte hablamos sobre derechos reales, entramos una parte para finalizar lo que es la primera parte de la unidad uno para no aburrirnos ya el primer día. Eh, el derecho real es lo que busca regular las relaciones de las personas con sus bienes o con sus cosas. Eh, con sus cosas en específica en este punto, porque real, real viene del latín res, que significa cosa. De ahí que derecho real. Eh, Eso es lo que, grandes rasgos, lo que sería su concepto. Para entender bien el derecho real hay que distinguir tres cosas, que es, valga la redundancia, cosa, hay que distinguir lo que es bien y hay que distinguir lo que es el patrimonio. Cosa y bien se encarga de hablar específicamente del código, y le cité al doctor Francisco Segura, habla en su libro, habla al respecto, y extraje de ahí para el material que, o sea, la misma norma trata de abrirnos los ojos, por decirlo así, y darnos en qué consiste lo que es el, en qué consiste lo que son las cosas y en qué consiste lo que son los bienes. Eh, las cosas son todos los objetos materiales. O sea, de ahí los objetos materiales se denominan cosas. Ser, por ejemplo, un vehículo, un inmueble, o sea, cualquier otro mueble constituye una cosa porque un, es algo material. De ahí la distinción, entonces, los bienes inmateriales, ¿qué son? Y le da la nombre de que son los bienes inmateriales, son los derechos. O sea, los derechos que uno tiene, un derecho a cobrar algo, un derecho de percibir ciertos rubros, se denominarían, eh, le acá directamente, objetos inmateriales. Y lo que son las cosas son los objetos materiales. Los bienes constituyen los objetos inmateriales que son las cosas y, perdón, los objetos materiales que son las cosas y los objetos inmateriales que son los derechos. De ahí constituyen lo que es los bienes. Los bienes son el conjunto de cosas y derechos que tiene una persona. Esos son los bienes. Constituyen los bienes. Conjunto de derechos y cosas. Para dar el patrimonio es asignarle un valor a esos bienes. Ahí radica la principal diferenciación y la correlación en ambos. O sea, para que exista patrimonio, tiene que haber bienes. Y para que exista bienes,
tiene que haber cosas o derechos, como establece este doctrinario, y las cosas que son los objetos materiales. La clasificación de las cosas, en un punto el doctor Segura los clasifica en cosas muebles o inmuebles, cosas consumibles, no consumibles, cosas fungibles, no fungibles, cosas principales y accesorias, cosas divisibles e indivisibles, cosas comerciables y no comerciales, cosas singulares y el reconocimiento de universalidades, cosas de dominio privado y de dominio público. Como principal, los bienes muebles o inmuebles, los inmuebles son lo que se quedan en ese lugar, o sea, serían las tierras, por decirlo así, que es un ejemplo más claro de los inmuebles. Y los muebles son las cosas semovientes. Un auto, un vehículo, una mesa, una silla, un televisor, es un mueble. Son cosas semovientes también le llaman en la doctrina. Consumibles y no consumibles, como su nombre lo indica, son algo que se puede agotar. Y el otro, no consumibles, algo que no se agota. Fungibles y no fungibles, que se pueden descomponer y no descomponer. Y también principales y accesorias, que uno es accesorio, no puede existir sin el principal. Y hay cosas que sí pueden existir sin la accesoria. Por ejemplo, la principal sería el terreno y la accesoria sería las construcciones que uno realiza en ese inmueble. Objetos divisibles e indivisibles, como los que se pueden dividir, los que no se pueden dividir. Comerciables, no comerciales, lo que están dentro del comercio y lo que no están fuera del comercio. Y lo que son singulares o universales, o sea, singulares que solamente son un solo bien y universales que forman un conjunto de bienes en sí. Y el derecho de dominio privado y de dominio público. El dominio privado que son de los particulares y de dominio público que le corresponde al Estado. Nosotros no vamos a profundizar específicamente en qué consiste cada uno de estos, sino vamos a darle una clasificación general. Como les dije, o sea, nuestra materia no nos enfocamos tanto en esos puntos, solamente conocer, porque el objeto del comercio, el objeto del derecho comercial y el objeto del comercio, la gran mayoría son las cosas. De ahí la importancia de conocer esta base. Y a esta parte estamos eh, completando esta primera parte de esta unidad. Si tienen alguna duda, consulta que quieran realizar. Profe, yo quiero preguntar algo. Sí. ¿Qué pasa de los que todavía no podemos marcar asistencia en la plataforma? Aquellos que, los que O sea, somos de Caguazú y todavía no nos hicieron el traslado en la plataforma. tendría una causa justificada, ¿no? O sea, no, hay una causa justificada cuando aparecen, cuando recién se ocurrió la misma cosa. Aparecen no como clase, recién aparece como alumnos, una vez que acceden. O sea que no vamos a tener ausente entonces. Así mismo. Entiendo, gracias, profe. Bueno, si no tenemos nada por hoy, mi agradecimiento por aguantar un rato, hace rato nos vimos
conectarnos, voy a tratar de ver nuevamente con Zoom. Me familiarizo más con esta aplicación y lo más probable es que no se pause, porque cuando se corta nos crea algo, una nube y nos quedamos en blanco. Profesor, creo que tiene un costo el mantener más tiempo la reunión de Zoom. Sí, sí, así creo que he visto, eso es lo que voy a interesar más. Creo que no está tan caro y voy a mejor acceder a eso. Creo que no, si no me equivoco cuesta 10 o 15 dólares. Pero voy a averiguar mejor. Si no, ya saben que se va a cortar nuevamente la transmisión y volveremos a continuar. Si no tenemos más nada por hoy, mis agradecimientos nuevamente y ante cualquier duda, consultan, pueden escribir en el foro o pueden enviarme mi correo o mi WhatsApp que le dejé en el punto de avisos. Dale, profesor. No, de mi parte no hay ninguna duda y muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches.